Yo estoy muy contento, yo sé que viajé toda la noche. Ah, sí. A las 10 de la noche salí de Tijuana en un vuelo a México y luego ya para acá. ¿Ah? Pero bueno, ya estamos listos. Ah, ¿Sí están las demás diapositivas? ¿Sí? Ah, ok, bueno, muy bien. Vamos a seguir con nuestro estudio de las parábolas. Se van a ser expertos en parábolas, ¿sí? Se van a hacer parabólogos, parabólogos. Ah, Estábamos nada más todavía en una preintroducción a las parábolas de Cristo, aprendiendo, porque seguro muchos no lo sabían, que las parábolas eran un método de comunicación de mensajes divinos que usaban los profetas para disminuir la resistencia de sus audiencias, ¿verdad? Es decir, este, dar el mensaje de tal manera que no encontrara tanta oposición y hacerlo de una manera para que la misma audiencia fuera consciente de la realidad y de la pertinencia del mensaje, que aunque eventualmente no lo aceptara como sucedió, por lo menos no tuviera pretextos en ese sentido. Y ahí vemos lo bueno que es Dios con ellos y con nosotros, porque el escritor a los Hebreos dice que Dios habla muchas veces y que Dios habla de muchas maneras. Es decir, necesita uno ser o muy sordo o muy necio para no saber que Dios sí habla. Dice, Dios ha hablado muchas veces, no una, se ha hablado muchas veces y también ha hablado de muchas maneras. Dice el escritor a los hebreos, en otro tiempo por medio de los profetas. Y los profetas hablaban de muchas maneras. Hay veces daban su mensaje de manera directa, hay veces lo hacían con una analogía, con una figura de la vida real, como cuando Jeremías va a la casa del alfarero y está viendo al alfarero trabajar y entonces de repente ve que el alfarero, mientras va formando su vasija, en un momento determinado la rompe y la destruye y le dice Jeremías que por qué está haciendo eso y es que no está quedando bien. Tengo que volverla a hacer de nuevo. Y entonces Dios le da un mensaje a Jeremías a través de esa ilustración del alfarero. Y a través de parábolas. Y entonces ya vimos algunas parábolas que tuvieron buen efecto, como la parábola de Natán con David, y otras que no tuvieron el resultado que se esperaba, como la parábola contra el rey Acab, que también vimos la clase pasada. Pero vamos a ver una última parábola del Antiguo Testamento y ya con eso vamos a pasar ahora sí a las parábolas del Nuevo Testamento. Ya vimos que, por ejemplo, Natán fue un profeta que usó parábolas. También creemos que fue Micaías, el profeta que interpeló al rey Acab con la parábola del prisionero que se dejó escapar. Luego también fue Isaías el que usó una parábola que después Cristo usó repetidamente, que era la parábola de la viña decepcionante, que Cristo después repetiría con variantes en la parábola de los labradores malvados y en la parábola de la higuera estéril, que vamos a analizar. Pero después Isaías usa una parábola muy interesante para concientizar a la nación, porque muchos estaban cuestionando ah, la- el trato de Dios con ellos. Y muchos incluso se estaban también burlando, diciendo que Dios no iba a hacer nada para juzgar a la nación por su pecado. Y entonces, para ilustrarles a ellos los propósitos de Dios, Isaías los llama y les da un mensaje, pero antes de darles el mensaje, les narra una parábola. Y esa parábola se llama la parábola del sembrador sabio. Y entonces usa una figura de la vida agrícola de Israel y que nosotros también podemos entender fácilmente aunque no seamos agricultores, ¿sí? Este, Aunque nomás hayan sembrado el frijolito en la primaria y en el algodón. Pero dice,
Isaías sabía bien desde el principio que, y lo sabía bien desde el principio de su llamamiento, que su audiencia iba a mostrar tremenda resistencia a su mensaje. Acuérdense que cuando Dios llama a Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, dice Isaías que su llamamiento obedece a una visión que tiene de la gloria de Dios. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y alrededor de él había serafines, y tenían 6 alas, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas sus pies, y con 2 alas volaban. Y uno al otro, dice, se daban voces. La traducción literal es se gritaban, o sea, se estaban gritando. Pasaban y pasaban uno al otro alrededor del trono de Dios y decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice que se cimbraba el lugar de la gloria de Dios. Y que en ese momento Isaías dijo, yo dije, ya ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al rey, a Jehová de los ejércitos. Dice que entonces uno de los seres ardientes, los serafines, toma un carbón encendido y se lo pone en los labios en un acto de purificación divina, un perdón divino. Y entonces le dice, es quitado tu pecado. Y entonces Dios dice, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaré? Dice, ¿quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Hablando de la deidad trinitaria, el Elohim de Dios, que es en plural. Y entonces dice Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo firmo el contrato. Y entonces en el contrato Dios le dice, yo te envío a un pueblo duro de cerviz. Es decir, te voy a enviar a gente no, testadura, ¿sí? De una cabeza dura, no va a querer recibir tu mensaje. Y tan así es que en una ocasión usted ha leído ese texto, y creo, donde dice Isaías al Señor, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Como diciendo, nadie me cree. Entonces, desde el principio Isaías ya sabía eso, que iba a hablarle a una audiencia dura, ¿sí? Difícil. Y por eso también Isaías usa parábolas. Y que, como dijimos, era un medio idóneo para por lo menos lograr que el mensaje fuera recibido. Ya si lo querías creer o lo querías obedecer, pues ya eso sería tu problema. Pero mi trabajo era entregarte el mensaje. Y una vez que te lo entregué, pues ya tú hazle como quieras, ¿no? De esa manera, dice, obtendría de seguro su atención para por lo menos cumplir su cometido. Y entonces, en una ocasión, Dios le da un mensaje a Isaías y usa una parábola que se conoce en el libro de Isaías como la parábola del sembrador sabio. ¿Sí? Vamos a verla. Allí no se grabaron las imágenes, ¿verdad? Pero las que siguen sí. Ok. Lo que esa parábola busca es concientizar a la nación de Israel, o a la nación de Judá más bien, que era la nación con la que Isaías trataba, de que los tratos de Dios para con la nación eran justos, de que sus propósitos eran perfectos y que se basaban en un plan y en un diseño que tiene como finalidad el bien de ellos. Porque muchas veces la gente se quejaba de los tratos de Dios o de las circunstancias por las que ellos de repente atravesaban. Y entonces, para eso, el profeta Isaías usa una parábola en la que describe los procesos agrícolas y la sabiduría de un agricultor para llevarlos a cabo. No todos los procesos son iguales, son distintos, y algunos procesos incluso hacen uso de violencia, ¿sí? Cribar el trigo es un proceso pues violento, ¿no? De fricción, duro. Entonces, pero dice Isaías que Dios es como un agricultor sabio. Dice, si esas capacidades del agricultor, como lo vamos a leer ahorita, así lo dice Isaías, provienen de Dios, ¿quién le dio la sabiduría al hombre para sembrar, para cosechar, para procesar la semilla y convertirla en alimento? Si todo eso viene de Dios, ¿cuánto más sus sabios y sus buenos propósitos para su pueblo, que a pesar de ello, dice, se resisten constantemente a su dirección y a su guianza? Es un mensaje
para concientizar y para volver a Israel más dócil a los tratos de Dios con ellos, ¿sí? Dice la Biblia ahí en esa parábola: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, ¿arará todo el día? Pues no, ¿verdad? El que ara nomás ara en un periodo de la siembra, que es al inicio, donde se rotura y se prepara la tierra. Dice, romperá y quebrará los terrones de tierra, o sea, todo el día, dice, no. Cuando ha igualado su superficie, dice, ya una vez que la tierra está lista, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. O sea, todo eso está hablando de procesos que cuando tú los analizas son procesos de mucha sabiduría, porque no siembras igual cada semilla, los procesos son diferentes y cada cosa tiene su tiempo y su momento. Dice, y está hablando del sembrador sabio, dice, porque su Dios, ¿qué dice? Le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, como es con otro tipo de productos, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. O sea, está hablando de diferentes procesos para diferentes circunstancias, para diferentes semillas, para diferentes momentos. Dice, no lo trillará para siempre. La trilla, pues, es un proceso violento. Ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Como diciendo, hay momentos para hacer cada cosa en su lugar y cada semilla requiere un tratamiento distinto, ¿sí? También esto salió de Jehová de los ejércitos, dice, para hacer maravilloso el consejo y él engrandecerá y engrandecer la sabiduría. Esa es la parábola, es la parábola del sembrador sabio. Y les está diciendo, ¿han visto a los que siembran? Siempre están arando, siempre están trillando. ¿Cómo cosechan cada semilla? Cada semilla le dan un trato diferente, ¿sí? Y en cada momento usan un proceso distinto. El proceso que empieza con A y termina con adecuado. Qué bárbaros. El proceso adecuado, esa es la clave, ¿sí? En la parábola. Es decir, el sembrador siempre utiliza el proceso adecuado, ¿sí? Y en el momento adecuado, ¿sí? Son las dos cosas. Es el proceso adecuado, pero también es en el momento adecuado, ¿sí? En los diferentes procesos agrícolas, dice, dependiendo del tipo de producto que se cultiva, así como las diferentes acciones que dependen de la etapa de la siembra, dice, así es lo que les dice Isaías a ellos, así Dios adapta sus medidas a las variadas exigencias de los diversos casos. Algunas veces se requiere misericordia, otras veces se requiere juicio, algunas veces se castiga más temprano, otras veces se castiga más tarde. Sí, y dice que era una respuesta a los que se burlaban de que Dios realmente no estaba juzgando a nadie ni estaba castigando el mal. Pero lo que Isaías les dice es, hey, Dios, como el sembrador sabio, sabe cuándo va a aplicar la misericordia y Dios sabe cuándo va a aplicar el juicio. Dios sabe cuándo va a retener su mano de castigar y Dios sabe cuándo la va a extender para castigar. Dios tiene momentos para todo. Como después lo dijo el Eclesiastés, todo tiene su hora y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Esa es una ley de la vida que Dios estableció en medio de la eternidad, el tiempo. Y cuando Dios establece el tiempo, también Dios dice, hay un tiempo para todo. Por eso los que creen que Dios nunca va a hacer nada, dice Pablo, no se engañen, de Dios nadie se va a burlar. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Algunos antes, algunos después. ¿Y quién juzga eso? ¿Quién decide eso? Dios. Es como un sembrador sabio que dice, este no es el momento todavía para cosechar. Por ejemplo, yo, como les platicaba,
ya tengo 20 años en la comunidad menonita, así es que ya conozco mucho de cultivos. No soy ningún experto, pero si me preguntan de algodón, de cebada, de cebolla, de maíz, de poco de frijol y más que nada de manzana. Pero de repente cuando es el tiempo de la cosecha del maíz, en uno de los años, llegué a una reunión de la Unión de Crédito ahí y les dije, ¿por qué no se ha cosechado el maíz? Ya es tiempo de cosechar el maíz. Y me dice, no, es que ya es el tiempo, dice, pero este año hubo mucha lluvia y las mazorcas están muy húmedas. Necesitamos esperar un poquito más, unas 2 semanas más, a que se seque más la mazorca porque si no se va a echar a perder. Entonces, ahí está la sabiduría. O sea, decir, oye, yo pensaba que este era el tiempo, pues ya las mazorcas se ven maduras, se ven listas para cosechar. Pues sí, pero este año en particular hubo una circunstancia que hace que los que siembran y cosechan se detengan. Entonces, es ese mismo concepto es el que Isaías trata de transmitirle a la gente y enseñarle cómo Dios trata con ellos. Porque de repente dice uno, bueno, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace aquello? Dios es como un sembrador sabio y Dios adapta cada situación y toma cada decisión en nuestra vida de acuerdo precisamente a lo que es mejor y lo que es encaminado a sus propósitos. Entonces, yo hubiera llegado y ya hubiera cosechado el maíz, pero lo hubiera echado a perder. Pero el sembrador sabio dice, no, hay mucha humedad, tenemos que esperarnos 2 semanas más. Entonces, es lo mismo que Dios hace también ahí. Dice, entonces, muy bien. Sí, el objeto y ahora, ¿cuál es el objeto de todos esos procesos? La lógica, el sentido común. Aunque son procesos a veces violentos, trillar, cortar, podar. Pues podar es un proceso en todos los sentidos doloroso para el árbol, si lo vemos de esa manera. No es un proceso realmente agradable que te estén mutilando tus ramas. Entonces, pero todos esos procesos, ¿qué objetivo tienen al final? ¿Un objetivo de bien o un objetivo de mal? De bien. Tener una cosecha exitosa, fructífera, bendecida. O sea, todo lo que se hace, al final, ¿para qué se hace? Para bien. Entonces es lo mismo que Isaías dice. Dice, tú ves al sembrador trillando y sacudiendo el eneldo con un palo, al comino con una vara, trillando el trigo, pasando por la rueda de la semilla. Entonces dices, eso parece algo incluso violento, pero tiene un propósito de bien. ¿Sí? Entonces dice, y por lo mismo el objeto de todo no era destruir a su pueblo, como no es el propósito del agricultor, por ejemplo, cuando trilla el trigo, destruir la cosecha. Al final dice, todo forma parte de un orden divino, de propósitos bien definidos e inclusive el castigo tiene un objetivo que de bien y de bendición postrera, es decir, incluso experiencias negativas. Y lo vimos en la epístola a los Filipenses, cuando vimos la soberanía de Dios, ¿se acuerdan? Y cuando vimos el aspecto del sufrimiento, cuando vimos la teología del sufrimiento y que dijimos, experimentamos sufrimiento por diversas cosas, ¿sí se acuerdan? Y una de ellas era, experimentamos sufrimiento por las consecuencias de nuestros errores. Pero aún ese sufrimiento tiene un propósito de ¿qué? De bien. ¿Sí? Tiene un propósito de bien. ¿Sí? De repente, cuando veíamos, y lo vamos a ver en la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, dice uno, ay, qué mal el hermano mayor que, pues de seguro pobre del hijo pródigo, cuando ya lo recibieron en la casa, pues el otro le iba a estar sacando la lengua y le iba a estar haciendo cara de fuchi sí, pero eso también tiene un propósito. Que al pródigo no se le olvide lo que hizo, y que no piense que es tan fácil y como que aquí no pasó nada, y que se acuerde y que vea a un hermano que siempre fue fiel, que siempre fue obediente a su padre, que siempre fue leal a su papá y que nunca falló. Y eso para él es un recordatorio amargo de su error para que no lo vuelva a hacer. Entonces, todas las circunstancias hay veces en la vida que Dios permite
están siempre encaminadas a ese propósito y se compaginan con Romanos 8 cuando dice la escritura, todas las cosas ayudan a qué. ¿A qué? A bien, a los que aman a Dios, ¿sí? Todas las cosas ayudan a bien. Entonces, la enseñanza en esta parábola del sembrador sabio es que si en un proceso tan básico como el de la producción agrícola hay tanta sabiduría, porque sí la hay, o sea, si en un proceso tan sencillo como sembrar y cosechar hay tanta sabiduría, ¿cuánto más en los procesos de Dios con su pueblo? Esa es la enseñanza. Cuando Isaías les dice y les narra la parábola del sembrador sabio, dice, si un sembrador usa tanta sabiduría para sembrar, imagínate Dios para lograr su propósito en ti, ¿sí? Cada instrumento, dice, cada herramienta que el sembrador usa tiene un propósito claro y definido, ¿verdad? El sembrador no tiene herramientas colgadas ahí en su bodega, nada más en su establo, no sé, nada más por decorar. Cada herramienta del sembrador tiene un qué, tiene un propósito, ¿sí? Entonces, dice, más los procesos de Dios, ¿sí? Y aunque algunos de esos procesos parecen duros, porque así los menciona Isaías, Isaías menciona más procesos duros que procesos suaves. Por ejemplo, roturar la tierra, ¿sí? Cuando dice el profeta, haced para vosotros barbecho, dice, en el corazón, dice, rotura tu corazón, quítale cualquier cosa que estorba, porque ahorita es el tiempo de buscar a Jehová. Roturar la tierra es un proceso violento, es un proceso duro, ¿sí? Dice, por ejemplo, dice Isaías usa puras figuras duras, dice, el palo para sacudir, la trilla para el grano, la rueda de la carreta, pero todo, dice, es usado en el momento justo y en la medida justa, en el momento apropiado y en la medida correcta, ¿sí? O sea, este está bien interesante, ¿verdad? Porque ya van 3 expositores en donde, gracias hijo, en donde cuando hablamos de ciertos temas saltan a la luz los procesos. Y para mí eso no es casualidad. Y a mí me llama mucho la atención. Y le doy tiempo a analizar esto de los procesos porque si la Biblia lo repite tanto es porque a nosotros nomás no se nos graba. Y tenemos que aprender que Dios nos pasa a nosotros por determinados procesos para obtener un resultado de nosotros. Y muchos de esos procesos pueden no ser agradables. Y mucha gente no los comprende y se enoja con Dios. ¿Y por qué me permites pasar por este proceso? Porque hay un propósito. Así como un sembrador le dice Isaías al pueblo, usa de todos estos procesos para obtener una cosecha satisfactoria y bendecida. Así Dios va a hacer lo mismo contigo. ¿Sí? Cuando se analizan los propósitos de Dios para Israel, por ejemplo, ahí dice uno, cuando Pablo analiza en Romanos la teología del destierro de Israel, la teología de la desobediencia de Israel, la teología del rechazo de Israel, dice el apóstol Pablo, dice, ¿por qué Dios lo sujetó en desobediencia? Dice, porque por la desobediencia de ellos, Dios tuvo misericordia de todos. Dice, y si su desobediencia y su transgresión vino a ser la redención del mundo, imagínense que va a ser su plena restauración, va a ser vida entre los muertos. Entonces tú dices, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios al final permitió que la nación fuera desobediente? Porque así tuvo misericordia de todos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Incluso yo soy resultado de un proceso desagradable, la rebelión de una nación, pero Dios encamina todo para bien. Entonces, dice que la desobediencia y castigo de la nación israelita, ¿qué produjo? La apertura de la gracia divina para todo ser humano. El apóstol, cuando entiende eso Pablo y lo escribe a los romanos, no se aguanta. Allí mismo en la carta adora a Dios. Escribe una adoración a Dios. Dice Pablo, asombrado, ¿ah? Y eso que Pablo era una mente muy profunda.
Yo creo que es la mente más aguda en toda la historia del cristianismo. Pero dice el apóstol, oh, profundidad, fíjense lo que dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables sus qué, sus caminos. Y podemos cambiarle ahí, parafrasear la declaración de Pablo y decir, cuán insondables son sus procesos y cuán inescrutables son sus propósitos. Es decir, yo no me puedo imaginar los procesos divinos en mi vida hasta que paso por ellos y digo, mira, había este propósito de Dios para conmigo, ¿sí? Propósito de Dios para conmigo. Y a veces los propósitos no los puedes entender. No los puedes entender, ¿sí? Liliana me estaba enseñando unos videos de una mujer que yo no conocía, que es una predicadora y una mujer que tiene un ministerio de un alcance tremendo, que de joven era nadadora o clavadista, ¿va? En un error de cálculo, al tirarse un clavado cayó en el piso vil de la alberca y quedó parapléjica. Lo único que puede mover un poquito son las manos y obviamente su rostro puede hablar, pero desde ahí se quedó completamente parapléjica. Y ella entendió después de un tiempo el propósito de Dios de permitir esa situación en su vida. Y ha tenido un ministerio de un alcance tremendo. Igual, leyendo Liliana la vida de Corrie ten Boom, una mujer de una familia pastoral, amorosa, llena de Dios, que en medio de la invasión de la Alemania nazi, acogieron a muchos judíos en su casa escondidos y eso al final fueron descubiertos, fueron llevados a campos de concentración. Su padre, un anciano, murió inmediatamente en el campo de concentración. Su hermana murió de hambre y de enfermedad. Ella fue la única que sobrevivió, y experimentó un sufrimiento terrible en esos campos. Y dice uno, ¿por qué Dios permitió un proceso como ese? Y la mujer ahora se convirtió en una de las más grandes predicadoras y proclamadoras del Evangelio y ayudadoras a niños huérfanos. Bueno, un ministerio tremendamente fructífero. Pero hay veces dices, ¿por qué Dios permite cierto proceso en mi vida que puede ser no muy agradable? Y en los casos que les estoy contando son extremadamente desagradables, que ni siquiera a muchos de nosotros a lo mejor no nos podemos ni siquiera imaginar. Pero dice ahí que todo en los que aman a Dios forma parte de un propósito perfecto de Dios. Pero hay veces, eso es lo que no nos gusta entender, la cuestión de los procesos. Y por eso le digo que me llama la atención que ya en 3 expositores nos estamos encontrando con esta enseñanza que la palabra de Dios nos quiere hacer conscientes. Dice que aunque esta profecía, ¿por qué podemos aplicarla 100% a nosotros? Porque aunque esta profecía era para Israel, porque obviamente era para la nación de Israel, no podemos dejar de recordar con la figura de un agricultor en su campo, que Pablo nos dijo en 1 Corintios, también a nosotros, no os hagáis, dice Pablo, ustedes son labranza de Dios. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 3:9 dice, ¿vosotros sois qué? ¿Vosotros sois qué, hermanos? Nosotros somos un campo donde Dios está como un agricultor sembrando, arando, cosechando, trillando, sacudiendo, con un propósito. Y dice, no nomás Israel, también nosotros somos labranza de Dios, ¿sí? Y ahí sí ya, cuando yo lo escribí no me gustó mucho, pero lo que quiere decir eso es que estamos sujetos a los mismos ¿qué? A los mismos procesos. Y también somos llevados a los mismos ¿qué? Propósitos. ¿Sí? No somos diferentes de ellos. Pablo dice, ustedes también, ustedes son labranza de Dios. Son un campo donde Dios trabaja. Y también están sujetos a todos los procesos que Isaías le narró a la gente de la nación de Judá y de Israel. Entonces, no le saquen, ¿verdad? Dice, Cristo mismo habló de un proceso muy similar
Es bien increíble porque parece que más bien la profecía era para nosotros. La parábola. Cristo mismo habló de un proceso similar cuando dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Fíjese otra vez. Es como que Cristo trae otra vez a escena la parábola del sembrador sabio, diciendo Dios es como un sembrador sabio. Y dice Cristo, yo soy la vid verdadera. Y nosotros estamos injertados en esa vid, dice la Biblia, ¿va? Dice Cristo, yo soy la vid, ustedes son las ramas o los pámpanos. Dice, entonces permanezcan en mí, dice, porque separados de mí no pueden hacer nada. Pero dice Cristo, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Y luego miren, hay un proceso ahí, dice, todo pámpano, toda rama que en mí, o sea, que dice que está en mí, pero que no lleva fruto, ¿qué va a hacer mi papá? Dice, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a qué? Lo va a quitar, ¿sí? Y ya Cristo había narrado eso en la parábola de la higuera estéril. Pero luego dice, fíjense el proceso, dice, y todo aquel que lleva fruto, o sea, si hay una ramita que ve que sí empieza a dar fruto, ¿qué dice que va a hacer? Lo va a limpiar en un proceso, lo va a meter a otro proceso. ¿Pero para qué es el proceso? ¿Para que lleve qué? Más fruto. Qué interesante, ¿verdad? Son procesos de Dios. Y Dios nos está comparando a nosotros con un campo, con una hortaliza, con un sembradío. Y dice, si viene alguien que está en mí, pero no está dando fruto, dice, lo vamos a cortar. Pero si alguien empieza a dar fruto, dice, lo que va a hacer mi padre es que lo va a meter a otro proceso, ya diferente, más especializado, a más detalle, más quirúrgico, para que lleve más fruto. ¿Qué es limpiar? Pues es podar, es deshijar, es hacer todo el proceso agrícola que tiene que ver con preparar una rama para que pueda dar más fruto. Entonces, en ese sentido, si entendemos, luego cuando Isaías dice en su parábola que Dios es como un sembrador sabio, que Cristo aterriza toda la idea de Isaías y dice, mi padre es el labrador. Y luego Pablo dice, y ustedes son labranza de Dios. O sea, todo está encadenado y se nos aplica a nosotros 100%. Yo no puedo nada más decir, Isaías quería concientizar a Israel de que ellos eran una labranza de Dios y de que todos las experiencias y las circunstancias que Dios permitía en sus vidas era para su bien y con un propósito perfecto, en el tiempo adecuado, en el momento exacto, en la medida justa, porque así dice la Biblia, que Dios no va a dar a nosotros ninguna carga que no seamos ¿qué? Capaces de soportar, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, hay un proceso, es lo que está diciendo Isaías, hay un proceso. ¿Y qué es lo que quiere? Que te hagas consciente del proceso para que lo puedas atravesar con éxito, para que lo puedas aprovechar al 100%, para que puedas sacarle todo el jugo al proceso y que no tengas que volver a repetirlo, porque ni cuenta te diste que estabas en un proceso, ¿sí? Ni cuenta te diste. Dice que eso tiene una enseñanza muy provechosa para nosotros. Lo que le decía, una disculpa, pero no sé por qué se me borraron algunas imágenes. Pero bueno, Dios está hablando aquí de procesos y de etapas, ¿sí? Dios nos permite pasar por ciertas etapas y también nos somete a ciertos procesos, ¿sí? Venía oyendo un canto en inglés muy bonito de, de los hermanos Gaither que dice, hay veces se requiere una montaña, hay veces un tempestuoso mar, hay veces se requiere un desierto para poder aprender a confiar. O sea, hay veces se requiere. Y, y lo que veíamos en Filipenses, cuando lo vimos en la teología del sufrimiento, es, nosotros no lo estamos buscando, pero tampoco le estamos sacando al proceso, ¿no? En ese sentido, ¿sí?
Dice, un proceso, ya lo vimos, pero vamos a repetirlo porque bueno, es lo que le digo. Dije, lo quito, no lo quito, lo pongo, no lo pongo, pero pues si está ahí es porque hay que verlo otra vez. Dice, un proceso, ¿cómo se define? Dice, es el conjunto de operaciones y circunstancias, y esto nos tiene que llamar la atención. ¿Todas qué? Todas están planificadas, ¿sí? Todas están planificadas, que tienen como finalidad la obtención de un producto final, ¿sí? ¿Cuál es el producto final en nuestro caso? Empieza con I y termina con imagen de Cristo. La imagen de Cristo. El producto final que se busca de nosotros dice, hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la plenitud, a la estatura de la plenitud de Cristo, que estemos conformados a la imagen del Hijo de Dios, que todos podamos decir, ya no vivo yo. Esa es la meta de todo cristiano, ¿sí sabía eso, va? La meta de todo cristiano es, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que Watchman Nee definió como el cristianismo normal. Dice, el cristianismo normal, ¿cuál es? Es el cristianismo que vive en un estado que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Y entonces todos los procesos a los cuales Dios me somete, ¿qué fin tienen? Conformarme a la imagen de su Hijo. Ese es el producto final que todos estamos buscando. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Ya habíamos dicho, lo dijimos en Filipenses y lo dijimos también en, ay, no me acuerdo, en otro expositor, pero que José para mí es el mejor ejemplo de la Biblia para ilustrar un proceso, ¿sí? Dice primero que en el caso de José, el proceso le dio el tiempo para madurar, porque su proceso duró como unos 17 años. Un proceso de 17 años, es un proceso largo. Pero el proceso que tenía como fin primero, que madurara, porque con toda la gloria que se le tenía de parada, un proceso para gloria, José iba a sentarse en la cúspide del poder de Egipto, la nación más poderosa de su tiempo. Era una posición de mucha gloria, era una posición de mucho honor, era una posición de mucho poder, era una posición de mucho prestigio, era una posición que nadie iba a tener más que él, que nadie la iba a ostentar. La Biblia dice que cuando lo nombraron gobernador de Egipto, lo subieron en un carro real, le pusieron un collar de oro y por donde pasaba todo el mundo se le arrodillaba. Pero José hubiera estado listo para algo como eso, sin un proceso de maduración. No, se hubiera vuelto loco. Se hubiera vuelto loco. ¿Sí? Entonces necesitaba ¿qué? Madurar. ¿Sí? Necesitaba madurar. ¿Sí? Entonces dice, porque con toda la gloria que se le tenía de parada, José tuvo que trabajar en las sombras durante una larga y penosa época de su vida antes de estar calificado para cumplir el propósito de Dios para él. O sea, tuvo que durar 17 años en las sombras y no nomás anónimo, sino en situaciones muy complicadas. Era esclavo de una casa, era preso de una cárcel, o sea, eran circunstancias muy difíciles. Así como que un condominio en Cancún no era. Luego dice, necesitó 13 largos años de preparación, por lo menos. Para el tiempo en que José interpretó el sueño de Faraón, José ya era un hombre procesado. ¿Sí? Del muchachito que vendieron sus hermanos en Palestina al hombre que le revela el sueño a Faraón, José ya era un hombre completamente distinto. ¿Sí? Estaba equipado, más que equipado, para la gran tarea que Dios le tenía preparado. Fíjense, ya era humilde, era paciente, había sido templado, era prudente, era un administrador capaz, era un gran líder. Pero eso tuvo que venir a través de un proceso, no sale en automático. ¿Sí? Y fue un proceso de muchos años. ¿Sí?
Era bien imprudente. No llegó José con sus hermanos. Hey, tuve un sueño, soñé que todos se me inclinaban a mí. O sea, eso no es prudente, ¿me entiendes? O sea, pero ya cuando llega con Faraón era un hombre sumamente prudente. Era un hombre bien maduro, era un hombre muy humilde. No era humilde, hermanos, era el hijo consentido de su papá. Era el junior. Traía una túnica de mangas largas, él no trabajaba, todos trabajaban menos él. Yo no sé, su papá lo amaba, ¿verdad? Porque dice que era el hijo de Raquel, pero lo tenía bien consentidote. Y imagínense pasar de ser el hijo consentido a ser el esclavo de la casa de un amo que no le importa si vive o muere. Y luego de ahí pasar a ser el ocupante de una cárcel. Y luego aparte de ser extranjero, pues eso le provocó un choque que lo hizo ser humilde, ¿verdad? El proceso de Dios en la vida también le proporcionó el ambiente propicio para desarrollar su carácter. Y dice, un ingrediente indispensable para la tremenda responsabilidad y las tentaciones que le iban a esperar. José iba a tener muchas tentaciones en esa posición y tenía que tener el carácter para poder enfrentar y resistir todas las tentaciones que se le iban a venir. El oro, dice, se purifica solo después de pasar repetidamente por el fuego. Dice, los diamantes se crean solo bajo presiones extremas y los grandes líderes pues se forman solo a través de tribulaciones. O sea, era un proceso necesario en la vida de José. Dios deliberadamente estuvo en todo ese proceso. La mano de Dios estaba allí para que José fuera formado en escenarios donde su carácter iba a ser pulido, iba a ser conformado para la tarea que tenía de parada, ¿sí? Era un administrador bruto, ¿eh? Los egipcios eran muy buenos administradores de las cosechas. De hecho, la carrera de contador público nació en Egipto y nació precisamente los contadores. Éramos seres especiales que contabilizábamos las cosechas. ¿Sí? Entonces, y José era eso, era administrador del grano. Entonces, cuando llega a Egipto a la posición de privilegio, y él sabe, porque Dios se lo reveló, que vienen 7 años de grandes cosechas abundantes, José ya sabe administrar eso así. Y entonces vienen las cosechas y las administra de tal manera que cuando vienen después 7 años de hambre, José tiene de sobra para alimentar a toda una nación, a toda una nación. Y todos ustedes a lo mejor saben, y si no saben se los digo, que uno de los más grandes desafíos de cualquier país se llama ser autosuficiente en materia alimentaria. O sea, y es un asunto de seguridad nacional, ¿sabían eso? Es un asunto de seguridad nacional, que un país no dependa de naciones externas o extranjeras para su subsistencia. Es bien importante que un país sea autosuficiente alimentariamente, y por eso muchos gobiernos como el de Estados Unidos dan subsidios a lo loco y no importa que pierdan con tal de que el país sea autosuficiente para producir. Y eso es algo que muchas naciones no entienden, ¿sí? Y por eso no son autosuficientes. José, yo no sé cómo le hizo, pero hizo a Egipto autosuficiente en 7 años de escasez. Y no solo era autosuficiente, vendía trigo y grano a otras naciones. ¿Cómo es que llegaron los hermanos de José? Llegaron a Egipto a comprar. Quiere decir que había trigo no solo para los egipcios, había trigo para aventar para arriba. Entonces, eso te habla de un administrador muy impresionante. En mi top 10, en mi top 3 de administradores en la Biblia, sí, hay un debate que todavía no termino yo de conciliar, porque para mí los mejores 3 administradores son José, Nehemías y Daniel. Y de esos 3 no sé decirle quién es el mejor administrador, pero José yo creo que sí es el número 1. Dice que José nunca, yo creo que todos estamos de acuerdo, José nunca hubiera alcanzado su potencial si se hubiera quedado en la casa de su papá, de Junior Sasso, gozando de la posición de privilegio que tenía. Nunca hubiera desarrollado su carácter ahí. Dios le permitió esas situaciones tan penosas. ¿Para qué?
para un propósito. Ya les habíamos dicho y yo les había comentado que José fue clave en el propósito divino para Israel. Sin José no hubiera habido Israel, porque José es el que se trajo a la nación a Egipto, donde la nación se multiplicó, donde la nación fue creada. Él fue el instrumento de Dios para eso. ¿Sí? Entonces, dice, para convertirse en el hombre que fue, el proceso necesariamente trae incluido un periodo de esclavitud, otro de presión y tentación sexual, y otro no menos duro y difícil de prisión. O sea, todo eso venía en el paquete del proceso de José. Tentación sexual, prisión injustificada, esclavitud, aborrecimiento de tus hermanos. Todo eso lo tuvo que asimilar para que su carácter fuera pulido y moldeado. De repente dice, ay, ¿por qué hay gente que no me quiere? ¿Que no puedes entender que hay un propósito de Dios en eso? Donde Dios está puliendo tu carácter, donde Dios está moldeándote, donde Dios te quiere madurar para que seas un producto terminado. ¿Sí? Y la gente, en lugar de entender eso, se amarga, se enoja, se frustra, se va de iglesia. Es decir, hay veces el hermano en la iglesia que te saca la lengua puede ser una permisión de Dios en un proceso para tu vida. Y mucha gente no lo ve así. ¿Ah? El proceso, aparte, también le mostró a José que Dios es el que tiene el control de todo, porque a pesar de ser circunstancias muy adversas y difíciles, lo mandan de esclavo a la casa de un amo egipcio indiferente y cruel, pero Dios lo bendice. Entonces José dice, ah, caray, oye, el Dios de mi papá me está bendiciendo aquí. Estoy en la situación más desventajosa posible, pero me está bendiciendo. Y de ser un donadie y de ser un perfecto desconocido, ahora mi amo me encarga a mí todos los negocios de la casa. Y dice la Biblia que Potifar no se preocupaba más que de lo que iba a comer. Como que dijo, ¿qué voy a comer hoy? Nomás era su preocupación. No se preocupaba de ningún negocio de la casa porque José administraba todo. Increíble, ¿verdad? Dios, y dice la Biblia, y Jehová estaba con José. O sea, a José no fue indiferente a eso. Y luego lo meten a la cárcel y dice, pero Jehová estaba con José. Y el jefe de la prisión ve las capacidades de José y lo pone a cargo de toda la prisión. O sea, primero administraba, fíjense cómo los procesos de Dios. Primero José administró bienes. Le enseñó Dios a administrar bienes materiales. Trigo, casas, negocios, animales, bueyes, vacas, caballos. Pero luego lo metieron a la cárcel. ¿Y a qué lo metió el Señor a la cárcel? Para que aprendiera a administrar personas. O sea, primero lo metió en una clase de economía y luego lo metió en una clase de recursos humanos. ¿Y qué personas? Las peores. En las cárceles, ¿quiénes están? Los mejores. No, están los peores, ¿verdad? Entonces, José aprendió a administrar gente en la cárcel. O sea, fue una escuela de alto desarrollo directivo empresarial, donde Dios lo metió a eso. Ya cuando llega a la corte de Faraón, José sabe administrar dinero, José sabe administrar materiales, José sabe administrar inventarios, José sabe administrar bienes, José sabe administrar recursos humanos, José sabe manejar a la gente que le pongas, porque trató con presos, trató con mentirosos, con defraudadores, con asesinos, con violadores. Ya se la sabe de todas. ¿Pero qué fue eso? Un proceso. Pero cuando lo mandas a la cárcel en ese momento, ¿qué puedes pensar? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? O sea, bueno, yo estoy bien emocionado, pero no sé si lo estamos entendiendo. ¿Sí? O sea, porque de repente decimos, bueno, ¿por qué Dios permite esto? Pues Dios te está procesando. Criatura. La Biblia expresa 4 veces en Génesis 39. Dice, mas Jehová estaba con José, mas Jehová estaba con José, mas Jehová estaba con José, mas Jehová estaba con José. Siempre José pudo ver la mano de Dios cuidándolo, bendiciéndolo, aún en el entorno más difícil. Y eso desarrolló su fe. Eso desarrolló su fe porque él sabía que ya cuando estuviera en la corte de Faraón, aún en el momento más complicado de su vida, Dios iba a estar con él.
¿Y qué dice Pablo? ¿Qué nos dice Pablo a nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La misma, ¿se fija? La misma. La cuestión es nomás saber si estoy asimilando bien el proceso. Si lo estoy asimilando bien. Al ver a sus hermanos, imagínense a José, cuando vio a sus hermanos arrodillarse delante de él y vio su sueño cumplido. Allí hasta el más escéptico debió haber visto la mano de Dios y decir, mira cómo Dios llevó todo y me llevó por este caminito para cumplir el propósito que Dios me había dicho desde niño. Este fue el camino. Y seguro José dijo, valió la pena. Valió la pena. ¿Sí? ¿Sí? Definitivamente. Dice, José, cuando vio a sus hermanos arrodillarse ante él, debió haber entendido que el control de cada aspecto de su vida siempre estuvo en las manos de Dios, quien llevó todo al cumplimiento de la visión que desde joven le había dado. Yo no sé qué sintió José cuando vio a sus hermanos arrodillarse. Debe haber sido un momento muy, muy especial. ¿Ah? Cuando el apóstol Pablo, esto lo vimos en Filipenses, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipenses, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ratifica esta realidad de procesos divinos en tiempo y en forma en cada uno de nosotros para que sus propósitos se cumplan. Cuando Pablo dice, yo sé, estoy persuadido, nadie me tiene que convencer, yo estoy más que convencido, que el que inició en ustedes una buena obra la va a perfeccionar. ¿Y a través de qué la va a perfeccionar? A través de procesos, como el sembrador, que primero te ara y luego te siembra y luego te riega y luego te poda y luego te cosecha, sacude, trilla. Son los procesos. ¿Sí? Está muy bonita la parábola del sembrador sabio. Cuando uno la lee bien y la entiende, saca uno enseñanzas muy, muy provechosas para nosotros. Muy bien. Todos los procesos y actos divinos, esa es la seguridad que tenemos nosotros, tienen un objetivo de bien y así deben de ser asumidos por su pueblo, aun aquellos que implican experimentar una disciplina divina, sufrimiento o tribulación. O sea, es bien interesante esta parábola que Isaías le narra a Israel. Pero al ser nosotros también labranza de Dios, pues también es para nosotros. ¿Qué tanto dura el proceso? Pues ¿qué tanto tardas en asimilarlo? ¿Qué tanto tardas en entenderlo? ¿Sí? Y en aprovecharlo. Podemos concluir, entonces ya como una conclusión a las parábolas del Antiguo Testamento, una conclusión general. Podemos concluir que las parábolas del Antiguo Testamento buscaban primordialmente revelar una condición particular de los receptores. Es decir, cuando yo le narraba una parábola a alguien, primero yo quería revelar cómo estaba esa persona en realidad delante de Dios. Y eso también va a suceder en muchas de las parábolas de Cristo en los evangelios. Lo vamos a ver, que es muy parecido revelar una condición particular de la gente a la que Cristo les habla en un momento específico. Pero las parábolas de Jesús, a diferencia de las del Antiguo Testamento, van más allá de una revelación de una condición particular de sus oyentes. Las parábolas de Cristo no nada más son para concientizar, presentan magistralmente realidades y verdades del reino de Dios que se había acercado. Por eso los capítulos del libro son parábolas de la dinámica del reino, parábolas de la vida del reino, parábolas del establecimiento del reino. Cristo no solo quiere revelar condiciones particulares de nosotros, sino que viene a revelarnos
cómo es su reino y cómo deben de ser los que viven en ese reino, cómo deben de vivir los que pertenecen a ese reino. Y para enseñarnos eso, Jesús, como los profetas que lo precedieron y como máximo representante de esos profetas, usa parábolas. ¿Sí? Entonces dice el reino que se había acercado y del momento escatológico que él mismo había inaugurado con su primera venida. ¿Sí? Casi podemos asegurar que los pasajes de los evangelios más conocidos son las parábolas. Los evangelios registran entre 40 y 60 parábolas habladas por Jesús, según la definición que leemos a una parábola. Yo pongo casi nada más las 40 tradicionales que se definen como parábolas. Y que incluso hay parábolas en apócrifos, en libros del Nuevo Testamento apócrifos, como el Evangelio de Tomás, para entender que los judíos usaban mucho las parábolas, ¿verdad? Jesús utilizaba las parábolas con la misma intención de los profetas del Antiguo Testamento, que era concientizar a sus oyentes de alguna realidad espiritual que les concernía. Por ejemplo, cuando dice uno, maestro, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo. Dice Cristo, guárdate de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego ya narra la parábola del rico insensato, del rico sin seso, o sea, del rico menso. Y entonces, pero cuando se analiza la metodología de Cristo, muchas de las parábolas también surgen como respuesta a algunas preguntas en particulares que la gente le hacía al Señor. Cuando ustedes leen las parábolas, muchas surgen como una respuesta de Cristo a una pregunta. Y Cristo responde, pero se los responde en una manera de parábola. Como cuando Pedro hace la pregunta, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y entonces, ¿con qué le responde Cristo? Le responde con la parábola de los 2 deudores. Cuando el intérprete de la ley, queriendo probar el conocimiento de Cristo, no sabiendo que estaba enfrente del dador de la ley, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Cristo le responde con la parábola del buen samaritano. Entonces, muchas veces las parábolas de Cristo son respuestas a preguntas que le hace la gente. Cuando Pedro, el más preguntón, ¿verdad?, le dice al Señor que si una parábola que acaba de narrar es para la gente que lo escuchaba o solo para sus discípulos, Jesús responde con la parábola del siervo infiel. Cuando alguien le pregunta a Cristo, ¿son pocos los que se salvan?, Jesús responde con la parábola de la puerta angosta. O sea, muchas parábolas de Cristo son respuestas a preguntas que le hace la gente. Las vamos a ir viendo una por una. En otras ocasiones, la parábola surge de un acontecimiento o de una situación particular que se da en el desarrollo del ministerio de Cristo, aprovechando a la audiencia congregada en ese momento para impartir su enseñanza. O sea, de repente pasa algo y entonces Cristo aprovecha lo que está pasando y les cuenta una parábola, ¿sí? Por ejemplo, cuando un hombre, lo que les dije ahorita, cuando un hombre le demanda a Cristo, allí en la bola, grita, oye Señor, dile a mi hermano, aquí está, que pase el que no quiere partir la herencia conmigo. Y entonces le dice, que parta su herencia. Y entonces Cristo aprovecha la oportunidad para contarle a la gente la parábola del rico insensato. Luego también dice, para ilustrar, dice la necesidad de quienes procuran enriquecerse sin hacer tesoros para con Dios, ¿sí? Luego también, en otra ocasión, dice que observó, eso pasa en todos lados, ¿verdad?, en Palestina y en Chihuahua. Observó con una fiesta, los invitados escogían los mejores asientos para disfrutar del evento. Todos llegaban y querían los mejores
los mejores asientos. Entonces, ¿qué hace Cristo cuando los ve a todos ahí peleándose por los mejores asientos? Les cuenta la parábola de la gran cena, ¿sí? Una parábola hermosísima. Y luego también en una ocasión, Lucas es el que narra que una vez Cristo está viendo a un grupo de personas que menospreciaban a otras, sintiéndose superiores a ellas. Y cuando las ve, Cristo les narra a todos la parábola del fariseo y del publicano. O sea, muchas veces las parábolas de Jesús surgen no de una pregunta, sino surgen de una situación que Cristo en ese momento está viendo y les cuenta una historia para hacerlos conscientes de esa realidad. Eso se me hace muy impactante porque la gente lo está viviendo, la gente lo está sintiendo. Yo quiero ganar el mejor lugar y luego Cristo te cuenta una historia de eso. Claro que lo vas a escuchar con mucha atención. Pero al final dice que Cristo usa las parábolas para enseñar la naturaleza y la dinámica del reino que Él vino a establecer. Y por eso es que las parábolas, en su mayoría, responden a preguntas de Cristo, que Cristo mismo hace. Dice Cristo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Le pregunta a la gente. ¿Por qué? Porque la gente no sabe. Dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Sabes tú? Es como si Cristo les dijera, ¿cómo es mi casa? ¿Quieres que te platique cómo es mi casa? Mi casa es así. Entonces, Cristo les dice, ¿cómo les describo el reino de Dios? ¿Con qué lo comparo? Y entonces dice Cristo, lo compararé con un rey que hizo cuentas con sus siervos. Entonces, Cristo les empieza a decir cómo es su reino. Y Cristo les empieza a describir cómo es el lugar de donde Él viene. Y cómo es el reino que Él va a establecer también. Y cómo es la gente que pertenece a ese reino. Si tú no eres como la gente que Cristo narra en las parábolas, no perteneces al reino. Vas a ser echado fuera, a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Eso se ve mucho en las parábolas de Cristo, porque lo que Cristo quiere decirnos es, si tú no llenas los requisitos del reino, como decía mi abuelita, chisquitipiú, vámonos, tú no perteneces al reino, ¿sí? Échenlo afuera, dice. Al siervo malo, echadlo afuera, ¿sí? A las vírgenes les cierran la puerta y no las conozco, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué está queriendo decir Cristo? ¿Cómo debo ser yo como ciudadano del reino? Te pasa en todos lados. Ahora estuve en México la mitad de la semana, pero la siguiente mitad fui a Tijuana. Y pasé a San Diego y y entras en otro reino, ¿ah? En el reino de los Estados Unidos. Inmediatamente te surge una conciencia cívica tremenda. Te pones te pones el cinturón, manejas con cuidado, respetas las señales, ¿sí? Porque sabes que si no, llega la migra y te manda para el otro lado inmediatamente, ¿verdad? O te dan una multota marca Acme, pero sabes cómo comportarte en ese reino. Entonces es lo mismo que nos dice el Señor. Si quieres estar en el reino de Dios, tienes que comportarte así. Y entonces las parábolas nos dicen cómo nos debemos de comportar, ¿sí? Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio, la parábola de los dos deudores. Todas esas parábolas pertenecen a esa clasificación. ¿Cómo es el reino de Dios? Es decir, Cristo solo. Cristo se junta a la gente y dice, les voy a decir cómo es mi reino. ¿Cómo se los platico? ¿Cómo me lo podrán entender? El reino es así. Y les narra una parábola. Entonces, pues son muy bonitas, porque las parábolas las puede entender hasta un niño, ¿sí? Muy bien. Adicionalmente, no se puede dejar de lado que la utilización de parábolas en el ministerio de Cristo tenía que ver también con el cumplimiento de una profecía mesiánica que, como tantas otras, fueron cumplidas en este periodo de tiempo de la primera venida del Señor. O sea, había una profecía de que Cristo iba a hablar por parábolas, mesiánica, que el Mesías iba a hablar por parábolas. Entonces, por eso dice Mateo,
y sin parábolas no les hablaba. O sea que es muy probable que haya parábolas de Jesús que les haya contado que no tengamos en la Biblia. Tenemos lo que la sabiduría de Dios y lo que el Espíritu de Dios nos quiso revelar. Pero a lo mejor hay alguna otra parábola por ahí que Cristo haya narrado y que nunca la hayamos escuchado. ¿Sí? ¿Sí? Sigamos al cielo, yo sí le voy a decir, Señor, no narraste alguna parábola que yo no sepa para que me la cuentes. ¿Sí? Dice que Mateo es el que advierte ese detalle profético cuando dice, todo eso habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas, dice, no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, Cristo trajo revelación con las parábolas, cosas que no se sabían del reino. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué cosa no se sabía? La iglesia. La iglesia era un misterio. Nadie sabía que iba a haber una comunidad de gente no judía que iba a formar parte del reino de Dios. Y Cristo lo narra en sus parábolas. En la parábola de la fiesta de bodas, los invitados oficiales no quisieron ir. Y entonces, ¿a quién trajo? A todos los que estaban indignos, que no formaban parte de la fiesta. Esos fueron invitados. Entonces Cristo ahí estaba revelando ya a la iglesia. ¿Sí? Es una revelación. Muy bien. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Ah, no sé si hay dudas, preguntas, quejas, resentimientos. Habla Eurocalle para siempre. ¿Sí? Bueno, vamos a tener el tip misionero en esta mañana. Primero por Aarón, que como director de misiones va a suplir por una condición de salud ahorita a la familia Ruelas, y nos va a dar la información de Jafet y Alejandra García, misioneros que estaban en Nepal. Pásale, Aarón, para que nos compartas el tip.